lo había visto. ¿De qué se caer con nosotras? Dice, qué suerte he tenido yo de caer con vosotras. Oh, te da bien. Pues sigo. Vale. Mira, muchas fotos para el Facebook. Yo pensaba que venía más gente. Sí, están abajo. Hola. Buenas. Buenos días. Vaya si no se acelera. Mira que se cansa el pobre, que lo fuerza mucho, claro. Es que estoy yo muy abajo y tú muy alto. Se puede. A ver, vamos a buscar un buen sitio. ¿Viene Tony? Sí, sí. Marisa. Marisa, no sé quién es Marisa. Callejear, más callejer, pero peor está. Mira, salvando las distancias, yo me acuerdo mi época de crianza, cuando yo era mis niños, vamos a la mitad de tiempo, que yo decía yo, que entiende a la gente, porque claro, Es que muchas veces los confundidos plantearte que no es para cuando la gente consigue arreglas una mujer embarazada, alguien que ha tenido un tropezón y que... Claro. Pero esa gente ya se... porque la política o la gente no las hacen los chorizos mangantes. Cuando he dicho eso, por eso. ¡Puede! ¡Sí se puede! Buenos días. Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir aquí a compartir esta mañana de domingo, este día que es un día muy importante para nosotros y nosotras, para la gente de Elche, porque es un día de comienzos. Llevamos ya mucho tiempo trabajando, hace ya más de un año que empezamos nuestra andadura como Podemos en el municipio y hemos crecido muchísimo. Podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de ser de un municipio que ha defendido con uñas y dientes la sanidad, la educación pública y que ha demostrado que esa unidad popular, el poder de la gente, es quien para desahucios y es quien nos hace avanzar democráticamente. Hemos crecido mucho, hemos llegado a distintas pedanías, a los barrios y también notamos mucho quien no está. Hoy echamos especialmente de menos
a nuestro compañero Manuel Macia. Muy motivador y muy positivo para la campaña que tenemos por delante, que es que los tenemos rodeados. Que era algo que siempre te pedía. Como decía, hemos crecido, hemos aprendido muchísimo, hemos pasado de esas reuniones en el Casal, en el Ateneu, en la Plaza Reyes Católicos, pasando frío invernal tremendo, a estar ya casi en el 80% del crowdfunding que tenemos para nuestra sede en Elche, que esperamos conseguir hoy, tener pronto una gran inauguración a la que estaremos todas invitadas. Como habréis visto, hay unos compañeros en la entrada con el portátil y cualquier persona desde €1 puede aportar sin compromiso, o con él, cada uno elige su modo. Bueno, como veis, hemos vivido muchísimas cosas y en esa experiencia de calle, en ese trabajo diario que hemos estado ejerciendo en el municipio, hemos visto que la política ya ha cambiado. Decía que este momento es un momento de comienzos de lo que será, lo que entendemos como la campaña de nuestras vidas, porque la política ya ha cambiado y ahora toca echarlos, toca echar a la mafia de nuestro gobierno y tener un presidente que no nos dé vergüenza. La política ya ha cambiado y ahora queremos cambiar la forma de gobernar porque sabemos que se puede y lo tenemos que hacer. Disculpad la ausencia de la compañera Sandra Mínguez y de Antonio Montiel. No han podido estar aquí hoy con nosotros y nosotras porque hay un virus estomacal que está haciendo estragos en las Cortes. Darle mucho ánimo desde aquí. Y sin más, dar paso a nuestra compañera, secretaria de Coordinación Estatal, Ángela Ballester. Un fuerte aplauso. Un orgull estar així amb vosaltres començant el canvi. Gracias, Anabel, gracias a los compañeros de Elche, gracias a todos y todas vosotras por la acogida y gracias por estar ahí al pie del cañón día a día. Vosotros sois la fuerza de Podemos, sin vosotros no podemos cambiar este país. Muchas gracias. Nos explicará después la iniciativa de los carteros y carteras del cambio, con la que vamos a llegar con mucha fuerza al 20D. Yo quería hablaros ahora de otros mensajeros. Antonio Montiel, que no está aquí, hablaba en la campaña autonómica, contó muchas veces por qué, bueno, contó también, esa anécdota que os la cuento el otro día, porque Antonio ha sido de todo y también fue cartero. Él explicaba por qué necesitamos que personas decentes lleguen a las instituciones para ser los carteros de la gente, para defender a la gente en las instituciones. ¿Por qué? Porque los poderosos, ellos ya tienen sus carteros, su servicio express, para defender sus intereses, sus únicos intereses, los individuales. Ellos tienen a toda una corte de mayordomos, los políticos del PP y del PSOE a su servicio, y han gobernado durante muchos años para que ellos, los que tienen su futuro asegurado, durmiesen bien, durmiesen tranquilos. Y nosotros, mientras tanto, ¿dónde está nuestro futuro? ¿Qué teníamos nosotros mientras tanto? Pues hemos tenido mucha fuerza en las calles, mucha fuerza en los colectivos, mucha energía para defender los hospitales públicos, como ha dicho Anabel, las escuelas públicas. Nosotros teníamos nuestros cuerpos para defender a las familias frente a los desahucios y después nuestro calor para arroparlas cuando eran expulsadas de sus casas. Pero eso no fue suficiente. Han estado desoyéndonos durante muchos años han seguido gobernando para los de siempre. Nuestras reivindicaciones, nuestras protestas en las calles, nada. Ellos, para la mayoría, nada. Después dice Rajoy esta semana que no ha dejado a nadie en la cuneta. Nosotros decimos que sí, que han dejado a mucha gente en la cuneta, mucha gente que ha trabajado mucho por este país, mucha gente que ha pagado sus impuestos, que ha creado sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas. ¿Y qué pasa con toda esa gente? A esa gente la están dejando en la cuneta y nosotros no lo tenemos que permitir. Gente ahora ese futuro está en riesgo. Eso es lo que han conseguido, que estén en riesgo todas nuestras seguridades.
¿Por qué? Porque las instituciones han estado ocupadas por gobernantes que solo pensaban en su propio beneficio y en el beneficio de sus amiguitos del alma, esos también. Gente, políticos, que cuando han tenido que escoger entre rescatar a la ciudadanía o rescatar a los poderosos no han dudado ni un minuto. Le han dado la espalda a la gente, han dejado fuera, han dejado una parte de esta sociedad fuera del bienestar y eso se tiene que acabar. Por eso necesitamos carteros de la gente, gente decente, personas decentes en las instituciones. Y lo hemos conseguido, hemos dado ya muchos pasos, lo hemos conseguido en los ayuntamientos del cambio, en los parlamentos autonómicos. Y vemos algunos frutos de eso. Antonio nos iba a contar hoy todas las cosas que están haciendo nuestros diputados y diputadas en las Cortes Valencianas y en los otros grupos parlamentarios. Esta semana, por ejemplo, una iniciativa contra la pobreza energética, una iniciativa para que las grandes compañías eléctricas que están ganando millones y millones de euros dejen de robarnos mientras hay 4 millones de personas en este país que no pueden pagar la electricidad. Ya hemos dado un gran paso y hay mucha gente decente en las instituciones. En la Comunidad Valenciana hay más de 80 municipios con compañeros y compañeras que son ahora concejales del cambio. Tenemos una senadora, un grupo de senadores, tenemos muchos diputados y diputadas, pero sigue sin ser suficiente. Como decía Anabel, ya hemos cambiado la política en este país. Ya hemos conseguido, para empezar, que algunos partidos hagan asambleas, que se remanguen las camisas, que se quiten las corbatas. Hemos conseguido que el PSOE diga que hay que subirle los impuestos a los ricos. Lo podían haber pensado hace 4 años, lo sabían y no lo hicieron. No es suficiente. Ahora tenemos que cambiar la forma de gobernar y para eso estamos aquí, para trabajar muy duro hasta el 20 de diciembre y conseguirlo. Porque el 20 de diciembre no elegimos el gobierno para una legislatura, no elegimos un presidente del gobierno. Que a todo el mundo le quede claro, el próximo 20 de diciembre vamos a elegir el país en el que queremos vivir los próximos 10 años. Y para eso, para construir ese país, nosotros tenemos miles de propuestas. Ahora mismo se puede votar el programa electoral, un programa que han elaborado participativamente las personas a través de Plaza Podemos, los expertos y expertas, los círculos sectoriales, mucha gente. Pero no solo tenemos propuestas, nosotros queremos garantías, nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos un proyecto de país para sentirnos orgullosos, en el que todos seamos iguales, un país plural, democrático. Y para eso nosotros presentamos 5 acuerdos, 5 grandes acuerdos. Y además queremos que esos 5 grandes acuerdos en el que todos estamos de acuerdo, que son necesarios, tienen que estar garantizados en la Constitución, para que nuestros derechos, para que nuestro bienestar no dependa del gobierno de turno. Esos 5 ejes, seguro que ya los conocéis, democratización. Si todos somos iguales, nuestros votos tienen que valer igual. Vamos a reformar la ley electoral. Un acuerdo territorial, como decía Juan Carlos ahora a los periodistas. Nosotros no tenemos miedo a la democracia, los demócratas no tienen que tenerle miedo a la democracia. Y nosotros decimos sin problemas, derecho a decidir. Y estamos convencidos que cuando decidan no se querrán ir. En un país con Podemos, en el país que Podemos quiere construir, nadie se quiere ir. Tercer eje, justicia. La justicia tiene que ser independiente. Los jueces tienen que poder hacer su trabajo para que no continúe este régimen de impunidad. Y tenemos que prohibir también, y también en la Constitución, las puertas giratorias. Y la corrupción y las puertas giratorias, ese cáncer de la sociedad, esos dineros, esos recursos que son de todos y todas y que están en los bolsillos de 4. Tenemos que poder garantizar constitucionalmente que eso no vuelva a pasar en este país. Y por último, y para mí más importante, los derechos sociales. Tenemos que conseguir que estén al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Tenemos que hacer que ese país por el que lucharon nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas se defienda, se proteja, porque lucharon por un país en el que todos tuviésemos las mismas oportunidades. Y en esta comunidad, ¿qué os voy a decir? Nosotros sabemos que ese cambio es muy necesario. Ha habido cambios ya, pero no son suficientes. Las élites valencianas han tenido su proyecto, su propio proyecto, que no ha contado con la ciudadanía. Y en las Cortes Valencianas todos han defendido una mejor financiación, pediremos a Madrid una mejor financiación. Y después, cuando se han sentado en la Moncloa, tanto los del PP como los del PSOE, se han olvidado de hacer justicia con los valencianos y las valencianas.
Los del PP, los gobiernos del PP nos han dejado una sociedad empobrecida. Estamos a la cola en los derechos más fundamentales. Somos la primera comunidad en fracaso escolar. Así no tenemos futuro. Somos la segunda comunidad con peores servicios sanitarios. Decían, se suponía que defendían nuestros intereses, nuestros derechos, y era mentira. Nosotros sabemos que solo tienen una patria y es su patrimonio. Nosotros sabemos cuál es nuestra patria, los hospitales, las escuelas. La gente es nuestra patria. El día 24 les dijimos bien claro, el día 24 de mayo en las elecciones autonómicas les dijimos bien claro que nosotros no somos como ellos, que los valencianos y valencianas no somos la mafia que nos ha gobernado. Nosotros somos los que nos levantamos todos los días a trabajar, los que echamos este país adelante. Nosotros somos los que le tememos al paro, los que tememos que nuestras familias, a nuestros amigos los desahucien porque no pueden pagar la hipoteca. Nosotros somos esos jóvenes que no pueden pagar las tasas universitarias, esas personas mayores que tienen que vivir con pensiones miserables y además tienen que mantener a una familia. Esos somos nosotros, y sobre todo nosotros somos con los que con nuestro trabajo diario ponemos en pie este país y esta comunidad, y no vamos a permitir a políticos que gobiernen contra nosotros, ni aquí ni en la Moncloa. Nada más. Nos quedan 50 días. Nos quedan 50 días para hacer esa campaña, como bien ha dicho Anabel, la campaña de nuestra vida. Y sabemos que somos mayoría, sabemos que somos una mayoría de gente que quiere un cambio. Y vamos a saber hacer esa gran campaña. Y os voy a decir una cosa. El día 20 de diciembre, en esta comunidad, la gente que queremos un cambio, vamos a ser primera fuerza política. Claro que sí, claro que se puede. Ahora con el compañero Rafa Mayorat, secretario de Sociedad Civil y representante de la... Es un placer enorme estar otra vez en Elche. Lo primero, agradeceros la invitación. Tu casa. Es un gustazo estar aquí. Agradecer al Consejo Ciudadano, a los consejos ciudadanos de otros pueblos que sé que están aquí, a los círculos, a la gente que está todos los días con su ejemplo, llevándonos en volandas hacia ese 20 de diciembre que va a ser la puerta del cambio para nosotros. Y antes de empezar mi intervención, lo primero que quería hacer era una llamada a la solidaridad. Una llamada a la solidaridad con nuestros hermanos y nuestras hermanas saharauis que están sufriendo las inundaciones y para denunciar a nuestro gobierno criminal y decirle que no queremos ver un niño saharaui en un charco antes de que empiece la solidaridad. Son nuestros hermanos y nuestras hermanas y queremos que cuanto antes haya una república árabe saharaui democrática con capital en el Ayun. Y estar y para Palestina también. ¿Cómo no? Palestina también. Por el fin de la ocupación de Palestina. Y estar en Elche, para estar en Elche y entender, yo la última vez que estuve aquí aprendí algunas cosas y quiero agradecérselas a los compañeros y a las compañeras, sobre todo a las compañeras. Y tomar la palabra en Elche, para mí, lo primero es darle un abrazo muy fuerte a las trabajadoras del calzado, a las aparadoras, a decirles que tienen derechos, a decirles que basta ya de dejarles al margen del régimen de la seguridad social, que es necesario el reconocimiento de sus derechos. Y además decirlo que lo hacemos desde la memoria, porque tenemos prohibido olvidar y porque no olvidamos que hace 38 años
Aquí nació la huelga del calzado, reclamando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y que no olvidamos que en esa huelga nuestro pueblo puso nombre. Y yo quiero ponerle un nombre porque no lo vamos a olvidar jamás. Teófilo del Valle. Trabajador caído en esa huelga. Y tampoco nos vamos a olvidar quién era el ministro de Gobernación, Manuel Fraga. Quien trajo la democracia a este país fueron los trabajadores y las trabajadoras. Decía Galeano que la historia oficial nos roba la memoria histórica, nos hace seres miedosos e inseguros ante el futuro, la situación ideal para ser manipulados por el poder. Prohibido olvidar. Quiero también, estando en la Comunidad Valenciana, no nos podemos olvidar de los compañeros y compañeras que están luchando y defendiendo su puesto de trabajo ante la deslocalización de las transnacionales, y creo que debemos lanzarles un abrazo muy fuerte a los trabajadores de Bosal que siguen acampados en la puerta de su empresa, defendiendo su puesto de trabajo y defendiendo el tejido industrial de nuestro país. Vamos a unas elecciones donde con lo que nos vamos a enfrentar fundamentalmente va a ser con el miedo. Tenemos unas fuerzas políticas a las que nos oponemos, a las que tenemos que señalarles como los mayordomos de los poderosos, pero al mismo tiempo también los traficantes del miedo. Y a los traficantes del miedo debemos decirles que nosotros y nosotras, con la propuesta de Podemos, con la construcción de esta herramienta de empoderamiento popular, lo que estamos planteando es construir un pueblo sin miedo. Un pueblo sin miedo que sea capaz, en primer lugar, de poner como punto número 1 de la agenda política de este país el rescate ciudadano, el rescate de la gente como primer punto. Y en segundo lugar, proceso constituyente. Porque hay que decirles ahora que se echan las manos a la cabeza y dicen que son constitucionalistas. Dicen que son constitucionalistas. Los mismos que reformaron la Constitución, los mismos que dijeron que antes que pagar por los derechos de la gente había que pagar a los especuladores internacionales. Ellos son los enterradores de la Constitución. Nosotros y nosotras defendemos un cambio constitucional que garantice los derechos de la gente. Cuando hablamos de ese rescate ciudadano hay que aterrizarlo y decir a qué nos estamos refiriendo. 5 cosas muy sencillas que nuestra gente les entiende perfectamente, perfectamente. En primer lugar, derecho a la vivienda, ni un solo desalojo más sin alternativa habitacional. Las viviendas en manos de la Sareb que pasen a manos de la gente pagando un alquiler social. La segunda, y esta es la del debate, nos decían que defendíamos la renta básica y como no lo entendían, luego les dijimos renta garantizada y tampoco lo entendían. Y entonces al final hay que decírselo más sencillo, más claro, muy claramente. Todo el mundo tiene derecho a tener un ingreso mensual, renta garantizada y dignificación del salario mínimo. Y un pilar de un Estado que se quiera llamar democrático significa que tenemos que poner una red para la gente que tiene necesidades especiales. Significa que tiene que haber un plan de rescate a la dependencia. Es una vergüenza que hayan muerto 127.000 personas sin que le hayan ni tan siquiera contestado a la administración. Basta ya de esa violación de derechos humanos. Un plan de rescate sanitario. Un plan de rescate sanitario que acabe con las privatizaciones y que garantice el acceso al derecho a la sanidad al conjunto de la población
que vive y trabaja en nuestro país. Y un plan de rescate educativo. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar que nuestra gente tenga que esperar a septiembre a ver si le toca la beca comedor, a ver si le toca una beca para poder ir a la universidad? La educación es un derecho. Y la educación no es solo un derecho porque nosotros lo digamos. Es que ellos se permiten el lujo de firmar y ratificar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿qué es lo que nos está planteando? Está diciendo, hay que garantizar la gratuidad absoluta de la educación básica, pero dice que hay que tender hacia la gratuidad también de la educación superior. Sí. Vamos a empezar por las becas, pero tenemos muy claro el camino, el cumplimiento íntegro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ni una sola persona que quiera estudiar tiene que quedarse fuera por no tener recursos económicos suficientes. Esos 45.000 estudiantes que se han quedado fuera este año, a las aulas cuanto antes. Y los 5 constitucionales, como los ha dicho Ángela, no los voy a repetir. Los 5 puntos que planteamos para un proceso constituyente. Proceso constituyente que nos permita discutir de todo. Si discutimos de todo, luego veremos si encaja en esta Constitución o tenemos que hacer otra. Ahora, lo que sí sabemos es quiénes son los enterradores de la Constitución. Tienen nombres y apellidos. Y aquellos que firmaron el 135 son los enterradores de la Constitución de 1978. El 5 de diciembre, acordaros de esta fecha. Ya lo hizo Berlusconi una vez. Berlusconi, sabéis que ha sido uno de los dirigentes políticos europeos señalados como uno de los políticos más corruptos. Y hizo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en Italia. Una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en Italia para reducir los plazos de instrucción, que es el periodo que tienen los jueces para poder investigar. Y los redujo para que se archivaran las causas. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en España plantea lo mismo. Plantea que si en 6 meses no hay apertura de juicio oral, se archivarán, y que en los casos complejos el fiscal, es decir, el fiscal, podrá ampliarlos hasta 18 meses. Lo que nos están planteando es una ley de punto final a la corrupción y a la estafa financiera. Y hay que decirle que eso es ilegal, que no se pueden hacer amnistías a la corrupción y a la estafa financiera de forma encubierta. Estuve en Córdoba hace poco y tuvimos un debate, lo comento después de los actos porque me pareció muy significativo. Y nos preguntaban que cómo se está recomponiendo el régimen y los partidos del régimen para enfrentar esta nueva situación. Y a mí, cuando me preguntaron eso, me vinieron 2 imágenes. Me vino la imagen de la detención de Rato a manos del servicio de aduanas que depende del señor Pans, este que dirige el Ministerio de Hacienda. Y a las pocas semanas, el mismo Rato se reunió con Fernández. Y claro, estos señores, los corsarios de la Merkel, han trabajado mucho, como decía Dolores de Cospedal, para saquear este país. Pero el clan de los genoveses está en guerra. Se han partido porque ya no tienen proyecto de país y en el saqueo tienen que seguir repartiéndose los trozos. Y están enfrentados los sorayos, representados por el Montoro y compañía, con los del G8, representados por Fernández Díaz. Y ahí están en la pelea y por eso están llegando algunos casos de corrupción a los tribunales y por eso detienen al Rato. No tienen proyecto de país, son un clan de corsarios al servicio de la Merkel, que están en guerra y que tienen que marcharse cuanto antes.
tenemos el partido este que apoya a Francisco González, el presidente del BBVA, que ha puesto de gerente del proyecto a un chaval que parece un vendedor de preferentes. No sé si lo habéis visto. Y este chico dice que nosotros somos el partido de la venganza. Ya. Pero claro, cuando te lo dice alguien a quien le apoya Francisco González, el del banco, el BBVA, y lo hace además en una semana como esta, que hemos visto como el informe de la Comisión Europea, que no son ningunos radicales, está diciendo que se han quedado las entidades financieras y con ellas a la cabeza el BBVA 36.000 millones de euros de la gente en concepto cláusula suelo. Lo que nos están planteando de última no es que nosotros seamos el partido de la venganza, es que ellos son el partido de la impunidad y del olvido, y nosotros y nosotras somos el partido de la justicia, que no vamos a olvidar lo que le han hecho a la gente, que no vamos a olvidar que esta misma semana ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que el procedimiento de ejecución hipotecaria en España, reformado por el Partido Popular, es ilegal, que este gobierno ha adoptado normas ilegales para proteger a sus amigos los banqueros. Prohibido olvidar, vamos a estar con la gente que ha sufrido la estafa y el saqueo. ¡Sí se puede! 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 Y me queda uno. Me queda el partido de la mentira. Es el partido de la mentira porque no es socialista, no es obrero y no es español. No es socialista, no es obrero y no es español porque sus dirigentes acaban en consejos de administración de empresas privatizadas, porque sus dirigentes son mayordomos de multimillonarios como Carlos Slim, y porque sabemos que ellos fueron los que enterraron la Constitución firmando una reforma del artículo 135 que convertía a nuestro país en una colonia de los especuladores y de Alemania. Y ante esta situación en la que nos estamos encontrando, donde quieren que nos olvidemos lo más básico, y es que la política debe ser el arte de hacer posible lo necesario. Cuando nos plantean eso, quizás hay que dar ideas sencillas, muy sencillas. Allí donde hay una necesidad, allí nace un derecho. Y os planteamos la iniciativa de los carteros del cambio. ¿Y qué significa la iniciativa de los carteros del cambio? Pues fijaros, sabemos que esta campaña electoral va a ser una campaña electoral de candidatos, ¿no? Se van a pelear 4. El registrador de la propiedad de Pontevedra, Peter Sánchez, el vendedor de preferentes y Pablo Iglesias. Y nosotros sabemos quién es el nuestro en esa pelea. Y Pablo va a escribir, y se hará pública, y os invito a que veáis el streaming porque se hará un acto en Madrid haciendo pública la carta de Pablo dirigida a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, una carta al país. Pero entendíamos que eso no era suficiente. Nosotros queremos dislocar esa lógica política que nos impone. Sabemos que vamos a dar la batalla en ese campo de juego, pero al mismo tiempo nosotras no nos olvidamos que somos una herramienta de empoderamiento popular y ciudadano. Y la pregunta es sencilla: ¿cuánto tiempo hace que no abrís el buzón y os encontráis una carta de alguien a quien queréis? ¿Cuánto tiempo hace que una persona a quien queréis os entrega una carta en la mano? Y una pregunta más difícil: ¿cuánto tiempo hace que no os sentáis delante de un papel a escribirle a alguien a quien queréis algo importante? Pues es el momento de ponerse a escribirles. Es el momento de decirles en primera persona por qué queremos un cambio político en este país.
Esa es la invitación que os hacemos, a que os convirtáis en mensajeros y mensajeras del cambio, en carteros y carteras del cambio. Porque fijaros, el 31 de enero se asustaron, temblaron ante esa demostración de fuerza. Pero temblaron no por Podemos, no temen a Podemos, temen al pueblo empuñando Podemos. Esa es la invitación que tenemos. Estuve en Zaragoza esta semana y estuvo Pablo Echenique contando lo de la función exponencial. Y decía, estábamos en un acto y decía, ¿cuánta gente está dispuesta a escribir 10 cartas? 10 cartas. ¿Y 10 cartas a quién? Y entonces habría que hablar, ¿no?, de eso que dicen ahora de las redes sociales. Pero fijaros, se confunden a veces instrumentos y objetos, ¿no? Las redes sociales no son Facebook, no son Twitter, no son WhatsApp, no son Telegram. Esos son herramientas comunicativas para las redes sociales. Las redes sociales son nuestros amigos, son nuestros familiares, son nuestros compañeros de trabajo y nuestros vecinos. Es el momento de activar nuestras redes sociales, de pasar a la ofensiva. Y decía Pablo, dice, si conseguimos una función exponencial, y si cada uno de nosotros y nosotras escribimos 10 cartas, invitando a esas 10 personas a las que nosotros les mandamos las cartas a que manden otras 10, conseguiremos una ola, conseguiremos una bola de nieve imparable. Eso es a lo que os estamos invitando, a hacer el cambio con vuestras propias manos. Y para hacerlo, os vamos a invitar también a que empuñéis 4 ideas. La primera, la alegría, porque no nos la va a robar nadie, porque no nos la va a robar nadie. Decía una vez un compañero de la batalla de los desahucios que eso era la batalla de las lágrimas, nos decía. Y hemos aprendido mucho de esa batalla de las lágrimas, de la rebelión de las lágrimas, era la rebelión de las lágrimas. Y venimos de ahí, de aprender de ellos y de ellas, de aprender de nuestro pueblo, de aprender de lo mejor de nuestro pueblo que puso el cuerpo para hacer posible la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo hicieron, y ahora nosotros y nosotras tenemos la obligación de construir la victoria de las sonrisas. Y la segunda idea, la ilusión. La ilusión porque es posible cambiar las cosas si somos capaces de ponernos de pie. La ilusión porque es posible, y eso nos lleva a la tercera idea, la esperanza. Tenemos que ser capaces de empuñar la esperanza. Y la última, porque esas 3 las hemos trabajado mucho durante este tiempo. Nos queda la última. Nos hace falta una cosa. Decía el otro día Pablo también, que decía, nos queda el 7% del camino, en todo este camino que iniciamos hace tiempo. En esta recta final nos hace falta coraje, nos hace falta valentía. No nos podemos alegrar, es ahora. Y antes de terminar, quería leeros un par de cositas. Decía un poeta que hay que defender la alegría como una trinchera, defender la alegría como un principio, defender la alegría como una bandera, defender la alegría como un destino, defender la alegría como una certeza, defender la alegría como un derecho. Y Juan Carlos cuenta mucho una leyenda que seguro que conocéis y así no la tengo que contar otra vez, que es la de los colibríes. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de lo que hablábamos de los colibríes?
Pues los carteros y las carteras del cambio es una invitación a que hagamos una bandada de colibríes, a que hagamos una bandada de colibríes para cambiar este país. Y este tiempo ha sido un tiempo difícil. Hemos hecho en un año cosas muy difíciles. Constituir una fuerza política y ponerla además en disposición y poner al régimen en jaque con esa fuerza política. Hacer nuestros órganos de dirección, componer listas, discutir de miles de cosas. Y hemos rozado entre nosotros. Teníamos diferencias sobre cómo hacer las cosas. Y hemos discutido y tenemos rozaduras todavía. Pero no podemos olvidarnos de a qué hemos venido. Hemos venido a hacer un país diferente, a hacer el país de la gente. España no es una marca, España es su gente. Y esa es la invitación que tenemos que hacer ahí fuera. Y yo cuando nos surjan dudas, cuando discutimos a veces con los compañeros, que en el fondo de nuestro corazón existe una afectividad indudable porque queremos lo mismo. Yo siempre me acuerdo, para no perderme, de una cosa que decía otro poeta. Decía: a un plan obedece nuestro enemigo, enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso nosotros obedecemos a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo, hacer por fin nuestra patria libre. Plan contra plan. Compañeros y compañeras, este 21 de diciembre, el día siguiente de las elecciones, no empieza el invierno. Este 21 de diciembre, el morado de Podemos son las flores de los almendros anunciando la primavera de nuestro pueblo. Es ahora. Podemos, adelante. ¡Se puede! ¡Sí se puede! Bueno, y ahora, nuestro querido profesor Juan Carlos Moreno. Qué alegría estar aquí, buen día, buena tarde, qué alegría estar otra vez en esta tierra de luchadoras y luchadores. Bienvenidos y gracias por recibirnos. Como diría Trillo, qué alegría estar aquí en Albacete. En las guerras siempre hay bajas en las guerras. Y nos declararon la guerra. Algunos me preguntáis ¿qué hago? Yo me fui de la dirección de la ejecutiva, pero sigo peleando. Y no os preocupéis porque haya bajas en esta guerra. En mi caso concreto, estoy aquí abajo con vosotras y con vosotros, que es donde pertenezco y donde quiero estar. Y no os preocupéis por eso. Hay gente que cree que estamos preocupados, pero no, fijaos, salir de la ejecutiva lo único que me ha servido es para, como os decía, recuperar mi contacto con la gente de abajo y con algo muy relevante para mí. Y es que no han logrado meterme el miedo. Y ese miedo no me lo han metido, yo digo como Gila, que a mí es que me han fusilado mal, ¿no? A mí me fusilaron, pero me han fusilado mal. ¿Y sabéis por qué? Por dos cosas muy relevantes. Una es, ya digo, porque no me han metido miedo. Otra es porque cuando veo el otro día a Pablo rodeado de esa gente joven, sé que por cada uno de nosotros que caiga hay 100, 200, 500 personas dispuestas a recoger esta bandera. Y eso es lo que me llena de alegría. Cada vez hay más gente dispuesta a asumir esta pelea. Vengo contando... Madre mía, el otro día hice una lista, lo que pasa es que ya ha contado mucho Rafa y me parece un poco aburrido la cantidad de cosas que nos están diciendo que son maravillosas. Y yo me acuerdo, y ya me aburro a mí mismo de contarlo, ese tipo que se muere, y el tipo cree que va a ir al infierno, pero llega a un vestíbulo, y le dicen, ¿usted qué quiere, cielo o infierno? Y dice, pero ¿se puede escoger? Dice, sí. Dice, coño, este nuevo papa, parece que... Yo vengo contando, leía esta mañana un artículo que el Papa está peleando, ¿no?, con los sectores más conservadores, se arrastran todavía muchas cosas terribles, ¿no?, de la Iglesia, pero también está teniendo una sensibilidad social. Hace 30 años le preguntaba el Che Guevara a Fidel Castro, ¿no?, si
si iban a poder restablecer relaciones con los americanos. Y dijo, uy, Ernesto, pues cuando haya un presidente de los Estados Unidos negro y un papa latinoamericano, ¿no? Y fijaos que en esta idea, ¿no?, del papa, en esa pelea que tiene, ¿no?, con los sectores más conservadores, hay algo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que la frase que más repetimos de este papa es: este va a durar poco. Y yo creo que cuando alguien dice eso de un papa después de la que nos ha caído, pues algo estará haciendo bien. Bueno, pues este tipo se muere, llega a un vestíbulo, le dice cielo, infierno, se puede escoger. ¿Y de qué va esto? Y dice, pues vaya usted, prueba y luego escoge. Coño, esto es servicio. Bueno, le vamos a empezar por el infierno, le bajan al infierno, se abre la puerta y allí hay ríos de leche y miel, musiquita en directo de todo tipo, enormes bibliotecas, jardines hermosos, frutas sabrosas, sexo del bueno, sexo del malo, de todo, ¿no? Y te dice, está bien, dice, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, casi ni me merece la pena verlo, pero venga, vamos a verlo. Le suben al cielo y ahí están todos los grandes y bondadosos seres del mundo, en una nube tocando la lira, todo muy armonioso, todo muy aburrido, todo... Y te dice, bueno, ¿qué quiere usted, el cielo o el infierno? Y dice, pues hombre, el infierno. El infierno está mucho más divertido. Le llevan al infierno, le abren la puerta y nada más abrirla, le clavan un tridente en el trasero, empiezan a echarle llamaradas, le atan a un palo ardiendo, Inda le grita, ¡bolivariano, bolivariano! Maruenda le grita, ¡chavista, chavista, etarra! El tipo dice, esto es un infierno, ¿no? Y el tipo... fuego, llamas, dolor, mordiscos, y dice, pero ¿cómo puede ser? Si ayer estuve aquí y esto era maravilloso. Y dice, sí, pero es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Entonces, nos quedan 50 días. 50 días, fijaos, donde todo el balance de esta legislatura va a desaparecer. Y uno mira, el otro día, ya digo, hacía un repasito y cogía el ABC para hacerlo. Fijaos. Bueno, uno tiene ahí su mortificación, ¿no? Y yo veía a Soraya y digo, a ver, ¿qué ha hecho esta señora? Y yo decía, madre mía, la Soraya, la gestión del ébola, ¿os acordáis? La gestión de la hepatitis C. Ni olvido ni perdón, todos los días se nos mueren entre 10 y 20 personas porque no les estamos dando la medicina habiendo una mayoría absoluta del Partido Popular. No vamos a olvidar ese genocidio a la gente enferma. O la política del asilo, donde de repente dijeron, nosotros no vamos a aceptar a nadie, países pobres aceptando a decenas de miles y nosotros diciendo que no queremos aceptar a nadie. Y de repente decían, ay, los ayuntamientos del cambio no van a servir para nada. Pues sí que han servido de momento para algo absolutamente evidente, para decirle al gobierno que sí que queremos aceptar refugiados, y han sido los ayuntamientos los que han abierto las puertas a esa gente, que le han dado la razón de ser a Europa como cuna de los derechos humanos. Mi amigo Montoro, que tanto me quiere y tanto me cuida. Montoro, como lo decía Rafa, está haciendo una cosa, ayer me lo contaba gente de la asociación de técnicos de la agencia tributaria, que han dinamitado la agencia tributaria porque la han convertido en un aparato del Estado utilizado contra los adversarios políticos, pero no solamente contra nosotros o contra algunos cantantes díscolos o contra periodistas que no les gustaban, sino que ya están como los perros malheridos mordiéndose a sí mismos las heridas. Y de repente, fijaos, están atacándose entre ellos porque es que ya no tienen tanto donde robar, ya no tienen tanto que repartir y sobre todo se quedan sin cargos y se quedan sin la inmunidad parlamentaria. Y ahí están, ya digo, entre ellos, mordiéndose. Montoro, me acuerdo, fijaos, haciendo un pequeñito repaso, oye, ¿y qué de aquella amnistía fiscal? Vamos a saber alguna vez quiénes están en esas listas, vamos a saber quién se ha beneficiado, vamos a saber quién está en la lista Falciani. Pues parece que eso no forma parte del balance que hacen de la legislatura. ¡Oh, justicia! El Ministerio de Justicia, y lo ha planteado Rafa, 1.400 casos de corrupción que el 5 de diciembre se pueden quedar en papel mojado. Todos los corruptos de la política, todos los corruptos de las finanzas, de repente les estamos regalando absolverles porque estamos recortando los plazos de instrucción.
O nos acordamos también cómo intentaron para conseguir votos retrotraer 30 años la ley del aborto. O ahora que nos preocupamos tanto por los fiscales de otros sitios, nos olvidamos también de que tuvo que dimitir el fiscal general del Estado por presiones del gobierno. Guindos, el bono de Guindos, que dice que no ha habido rescate, y pues entonces que nos devuelvan casi los 50.000 millones que les hemos dado a los bancos. El mismo Luis de Guindos, fijaos, el mismo Luis de Guindos que no ha sido capaz de conseguir que los autónomos, que los pequeños empresarios puedan tener crédito, e igualmente la gente que no ha hecho absolutamente nada por las preferentes. Hablamos de empleo, porque ahora nos dicen que el empleo, pero ¿de qué os quejáis?, dice Rajoy, pero si hemos hecho cosas maravillosas, y se olvidan de 500.000 de españolas y de españoles que ya ni siquiera se han apuntado a las filas del paro. O fijaos también, el otro día en una entrevista en la SER, decía Rajoy, no, bueno, es que estas cosas que hemos hecho, las hemos hecho solamente porque las cosas estaban un poco mal, pero cuando estén bien, vamos a mejorarlas. Y le decía, ay, entonces también la jornada de 33 días que han rebajado, ¿se van a recuperar los 45? Dijo, no, eso no. Claro, porque fijaos, detrás de todo esto, que es el corazón de la discusión, y también es el corazón de por qué nació Podemos, es que estamos en una encrucijada donde quieren cambiarnos el contrato social y quieren construirnos una Europa, y España quiere ser la avanzadilla donde desaparezcan los derechos laborales, donde desaparezcan los derechos sociales, donde la gente joven no sepa ni siquiera qué es un convenio colectivo, donde trabajemos más horas por menos dinero. Es que yo me acuerdo, la gente mayor, que es que trabajaba una persona en casa, daba para vivir, daba para comprarte la casa, daba para alimentar, para dar educación a tus hijos y para irte de vacaciones, y ahora trabajan 2, coño, y no llegas a fin de mes. Y quieren de alguna manera, fijaos, eso, convertirlo en resignación. Hablamos de fomento con la privatización o la semiprivatización de AENA, o lo de las autopistas de peaje, que no hace nada más que costarnos dinero, o industria que decide hacer prospecciones petrolíferas porque tienen intereses. Soria tiene intereses en el petróleo y de repente dicen, pues vamos a hacer prospecciones en Canarias, nos da igual el turismo. O cómo vamos a olvidarnos que desde que Aznar privatizó Endesa ha subido la factura de la luz el 80%, el 80%, y luego dicen, no, le hemos subido a los abuelos 2 o 3 euros la pensión, coño, pero si le habéis subido la luz a unos niveles que no pueden encender la calefacción ahora que va a empezar el frío. Y lo ha planteado Rafa, cuando nosotros gobernemos, en nuestro rescate ciudadano, ni una familia de españoles sin poder encender la calefacción o sin agua caliente por el beneficio de unos cuantos empresarios usureros. Aquí, mañana, Podemos la Moncloa. Interior. Es que se extrañan de que nos miren con vergüenza en Europa. Dicen, no, es que no han nombrado a nadie, pero ¿cómo van a nombrar? Si quieren otra vez que ha regresado el franquismo. Si la ley de Mordaza es una ley cuestionada por todas las asociaciones de derechos humanos del mundo. Y resulta que estos, claro, la han planteado para intentar, fijaos, terminar la legislatura con pocas protestas. Y por supuesto, no tiene ningún tipo de problema el que no reciba a los de las preferentes en recibir en secreto a rato. ¿Cuántos secretitos se contarán entre ellos? O Margallo, el ministro Margallo lo ha planteado, todo nuestro apoyo y solidaridad a Palestina, todo nuestro apoyo y solidaridad al Sáhara, nuestros españoles abandonados. Recordemos que son españoles, que dejamos abandonados en una transición llena de mentiras. O nombraron al ministro de Defensa diciendo, es un experto técnico en el sector. No era un experto técnico en el sector, era presidente de una empresa de armas que le nombraron para recuperar los 40 millones de euros que habían perdido al prohibirse las bombas racimo. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues recuperar los 40 millones de las bombas racimos. Pues claro, ¿para qué lo nombraron? Para eso, hizo su tarea. Educación. Yo soy profesor universitario y me acuerdo cada año de los estudiantes que me faltan porque no han podido pagar la matrícula. Cuando gobernemos, esos 45.000 estudiantes universitarios que faltan de las aulas tienen que regresar. Y hablamos de las becas, o hablamos del IVA cultural. Es que quieren otra vez, la gente dice, no, es que se baja la gente las cosas por internet, pero ¿qué queréis que haga mucha gente? Con un IVA cultural que convierte otra vez la cultura en un privilegio de los ricos. O sanidad, ¿cómo vamos a olvidarnos de que se ha planteado por decreto el copago
otra vez, para que además de pagar los impuestos con nuestras medicinas, encima la gente mayor que está estrangulada, que está con su sueldo exiguo, manteniendo a veces a los hijos y a los nietos. Gracias, abuelos, por el esfuerzo que estáis haciendo. No os creáis las mentiras de estos sinvergüenzas. La vergüenza que nos dio, fijaos, la vergüenza que nos dio cuando retiraron la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y nos moríamos de vergüenza. O la agricultura, aquí, en la huerta, las dificultades que tienen, produciendo por debajo del precio de coste de las cosas. ¿Cómo vamos a olvidarnos? Y una cosa que siempre dice Rafa, todo esto, fijaos, con el fin de meternos miedo, miedo y más miedo. Miedo a todo, miedo a que esté la nevera vacía, miedo a que llegue la factura de la luz, miedo a que puedas hacer cada vez, voy a pagar un mes esto, otro mes lo otro, e ir intentando, alargando las deudas. Miedo a no poder pagar la enfermedad, no poder pagar el medicamento, no poder pagar la universidad, no poder pagar el colegio, no poder pagar absolutamente nada. Y en ese miedo ellos vienen a ofrecernos, ya digo, la resignación. Fijaos, no hace ni 2 años que nacemos. Y uno mira para atrás y dice, algo hemos construido. Hemos empezado a romper tantos candados. Mirad para atrás, hemos roto el candado de la Casa Real, fijaos. Me acuerdo perfectamente que el rey de repente dice a los españoles, estoy muy compungido de la suerte de los jóvenes que no tienen trabajo, me duele mucho el alma, estoy todo el día pensando en ello, y a ver si se me pasa, voy a ir a pegar tiros a la madre de Dumbo, a ver si se me pasa la tristeza, ¿no? Y de repente, fijaos, nos enteramos de que está en una cacería, y de repente cree que puede venir simplemente a decir, lo siento, me he equivocado. Además lo grabaron 2 o 3 veces, mira que mira que tuvo que memorizar, ¿no? Si todavía hubiera dicho eso, apurad cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. No, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, coño. En fin, empezamos a romper los candados de la Casa Real. Empezamos a romper los candados también del Partido Socialista. Los candados del Partido Socialista, ¿recordáis? Es que yo lo cuento en todos sitios. Coño, es que yo a veces me levanto en la noche bañado en sudor, recordando que tuvieron que hacer deprisa y corriendo el PSOE una asamblea extraordinaria y volvió a ganar Rubalcaba. Y Rubalcaba dio la rueda de prensa y hizo así. Hemos vuelto. Y decía, coño, ¿y dónde te habías ido? ¿No? Que hemos vuelto, ¿no? Y aquello era tan poco creíble que dijeron, los expertos de marketing dijeron, tenemos que buscar uno que se parezca a Pablo Iglesias. Y se liaron y buscaron uno que se parece a Julio Iglesias. Pero el Partido Popular tuvo que hacer lo mismo. El Partido Popular tuvo que intentar, fijaos, quitarse el San Benito. Coño, es que ¿cómo vas a quererte a Floriano, no? ¿Cómo te vas a querer a esa gente? Y buscaron a algunos jóvenes para que intentaran mentir de una manera descarada, que a veces les oyes y dices, ¿pero me estás vacilando, Pablo Casado? Pero tío, ¿estás hablando en serio? Y dices, no, calla, que si no me echan, ¿no? Entonces, fijaos, nombran a unos jóvenes que es una respuesta torpe, ¿no? A esta necesidad, ya digo, de dar una respuesta a lo que pasó en nuestro país, que fue el nacimiento de Podemos. Y fijaos que de la misma manera nosotros empezamos a hablar de la necesidad de una reforma constitucional, que había pasado mucho tiempo, que había cosas que teníamos que discutir, que no había que tenerle ningún tipo de miedo a que el pueblo opinara. Y de repente nos dijeron, no, los mismos que cambiaron el artículo 135 de la Constitución, los mismos. Nos dijeron que no teníamos la no tenía que haber utilizado esta expresión. Que no teníamos la condición adulta suficiente como para cambiar la Constitución. Y en cambio ahora, fijaos, todos están ya diciendo que hay que ir a una reforma constitucional. Nosotros empezamos a mirarle a los ojos a Europa sin ningún tipo de complejos. Y el otro día, en ese parlamento solemne donde parece que todos se lo perdonan, porque lo dirigen gentes que son responsables, fijaos, de haber hecho todo ese entramado de amnistía fiscal para las grandes empresas, allí un sinvergüenza dijo que los inmigrantes son una plaga, y allá había un tipo honrado que le miró a los ojos y le dijo, si usted dice que los inmigrantes son una plaga, usted es una basura. Gracias, Pablo Iglesias, por haber dignificado esa plaga. Y fijaos,
que este Papa nos ha salido bueno en algunas cosas. Y arriba. El mismo Papa que decimos que nos ha salido bueno en muchas cosas también nos tiene que escuchar diciendo que queremos discutir con la Iglesia muchas cosas, que no estamos a favor del concordato, que queremos que la Iglesia pague impuestos, que queremos que la Iglesia salga de la escuela pública, que la Iglesia salga de donde no le corresponde, la Iglesia en el corazón de cada cual, y separación Iglesia-Estado. Bueno, en fin, fijaos, es que resulta que, fijaos, de repente querían meter en el currículum escolar la tauromaquia. Pues lo decimos con todas las palabras: matar animales, torturar animales no es cultura, y con nosotros se van a acabar todas esas cosas brutales en contra de los animales. Que maltrata a los animales no quiere a las personas. No hace ni 2 años. No hace ni 2 años. Es arte. El arte es morirte de frío, decíamos cuando éramos niños. En fin, mirad, no hace ni 2 años y venimos aprendiendo de todos los procesos. Aprendemos de todos los procesos. Y una de las cosas que hemos aprendido es de las elecciones catalanas. En las elecciones catalanas tuvimos un mal resultado. Es absolutamente evidente. Cometimos errores. Algunos inevitables, pero errores. Cometimos el error de intentar presentar un candidato maravilloso, un tipo comprometido con la sociedad civil, pero que no lo conocía la gente, y en 2 meses era imposible darlo a conocer. Nos equivocamos en el nombre. Catalunya sí que es pot. Dije, madre mía, tardé en aprenderlo y se me confundía con el just pel sí, pero el sí del sí, el sí del pot, el sí, me hacía un jaleo, y al final aprendimos también una cosa, y aprovecho para decirlo: vais a poder ir a las elecciones encontrando en la papeleta el nombre de Podemos. Basta que no encontremos el nombre de nuestro partido. Aquí, mañana, Podemos la Moncloa. Aquí, mañana, Podemos la Moncloa. Fijaos, hicimos una cosa muy honesta. Una cosa muy honesta. Dijimos en Cataluña: estamos radicalmente a favor del derecho a decidir. Nadie tiene que estar en España contra su voluntad. Pero al mismo tiempo dijimos: estamos en contra de la independencia. Y estamos haciendo algo en la doble dirección. Por un lado, estamos haciendo valer algo que era evidente a la muerte de Franco, que era el derecho de los pueblos de decidir cómo querían organizarse y dónde se querían organizar. Y hemos dicho que el derecho a decidir tiene que formar parte de una organización democrática, pero al mismo tiempo estamos trabajando por construir una España de la cual nadie se quiera marchar. ¿Cuánta gente nos ha dicho en las elecciones catalanas: voy a votar independentismo porque estamos hasta las narices de estos sinvergüenzas, pero en diciembre os vamos a votar a vosotros? ¿Y sabéis qué ocurre? ¿Sabéis qué ocurre? Que en las elecciones de diciembre hay mucha gente que sabe que ese 85% de los catalanes que está a favor del derecho a decidir, y más de ese 65% que está dispuesto a unirse de España, si en España, en el Palacio de la Moncloa, se sienta otro gobierno, va a apoyar a la única fuerza política que ha hablado a todos los catalanes. Y como es cierto que nadie puede ganar las elecciones sin tener un buen resultado en Cataluña, os aseguro que ese apoyo masivo que vamos a tener en Cataluña nos garantiza un resultado espectacular en diciembre. Así que no nos vendan cuentos y os pongáis tristes por el resultado en Cataluña. Nuestra honradez no vamos a recibir en diciembre. Hemos tenido muchos aciertos, si no, no estaríamos aquí. Yo planteé antes del verano que Podemos era la nave nodriza, que Podemos se había construido como un nombre que la gente identificaba, y por eso yo decía con absoluta nitidez: nunca más va a ocurrir que la gente vaya a las elecciones diciendo ¿dónde está la papeleta de Podemos? Y por eso es absolutamente evidente: la papeleta de Podemos va a estar en todas las mesas, en todo el Estado, con el nombre claro: Podemos va a estar ahí con absoluta nitidez. Y fijaos, hicimos cosas teniendo que construir nuestra propia identidad. Y tuvimos que pelear contra gente que quería que nos indefiniéramos, contra gente que quería que renunciáramos a nuestro nombre. Y dijimos: no lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, fijaos, con la misma certeza y la misma fuerza de quienes somos, entendíamos que teníamos que abrirnos. Y yo planteé lo de Podemos guión.
porque es que era de cajón. Nosotros hemos aprendido también de los procesos de unidad popular de los ayuntamientos del cambio. Claro que hemos aprendido. Y entendemos también que hay mucha gente, pero si nosotros mismos no queremos estar en un partido. Estamos en un partido porque es que hacía falta para presentarse a las elecciones. Y entendemos que mucha gente no quiere estar en un partido, pero quiere estar en el cambio y quiere formar parte de esta aventura hermosa de atrevernos a cambiar las cosas. Y entendíamos que debíamos abrirnos. Pero fijaos, para podernos abrir primero teníamos que tener esa identidad. Por tanto, creo que lo hicimos de manera correcta. Las encuestas siempre, que os voy a decir yo, que trabajamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, las encuestas son armas de desinformación masiva. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Cuando las elecciones europeas, ¿recordáis? No existíamos. Éramos unos frikis y unos perroflautas. Antes de ayer le dijo Arriola a Rajoy, tienes que recibir a Pablo Iglesias. Dice, ¿por qué? Coño, porque es que si no le recibes, aparte que va a haber bronca, estos suben en las encuestas. Y le dijo a Rajoy, ¿pero no eran estos unos frikis y unos perroflautas? Dijo, sí, pero es que ahora ya se duchan todos los días, ¿no? Ahora ya estos han cambiado, ¿no? Fijaos que estamos en la liga y las encuestas dijeron en enero que no existíamos. Y dijeron también que no teníamos que hacer nada en Andalucía y corriendo. Fijaos, adelantaron las elecciones. Hicieron también otra trampa, si es que son las que explicamos de la facultad. Diles que van a sacar un super resultado y con que bajen un poquito de ese resultado parece que se han estrellado, ¿no? Es una de las trampas para generar de alguna manera decepción. Ahora están volviendo a decir que no existimos. Pero fijaos, siempre hemos dicho que nos interesa la tendencia. Nos interesa la tendencia. ¿Y qué está planteando la tendencia? Pues que estamos otra vez ahí. Porque también, fijaos, hemos cometido errores. Y hay que reconocerlo con la boca bien clarita. Hemos cometido errores. En primer lugar, fijaos, decía Rafa también, nos hemos rasguñado en el proceso de primarias. Nosotros teníamos que construir una organización. Y pensábamos que íbamos a ser radicalmente diferentes a los demás. Y no es cierto. Y sabéis que hemos visto en nuestra propia constitución, en los círculos y en nuestra organización, que ese dicho que dice, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo, también nos ha pasado a nosotros. También nos ha pasado a nosotros. Y nos ha pasado también, fijaos, en este rasguñarnos, en este querer construir organización y de repente la gente empezaba a pescuecear. Eso es de América Latina, sí me ha gustado. Para salir en la foto así. Y yo cuando me tenga que callar me dices. Me pongo a hacer tonterías y bueno, decía que otro de los elementos, fijaos, en esa discusión interna nos hemos encontrado con que venía gente que venía como muy resabiada, gente que venía de muchas experiencias, gente que venía envenenada. Y yo he dicho durante todos estos 2 años, desde el primer día, dije que cuando alguien vaya a un círculo y diga yo no estoy aquí para hacer amigos, que de mi parte les mandéis un poquito a la mierda, porque estamos aquí. Estamos aquí para hacer amigos, para querernos, claro. Fijaos, lo planteabas, ¿por qué hacemos el cartero del cambio? Porque nos queremos escribir cartas de amor. Queremos escribirnos cartas de amor. Yo decía, cuando hicimos el encuentro aquel en el Teatro Palafox, yo decía, Podemos es una fábrica de amor. Yo decía que somos tan capaces de amor que en Izquierda Unida, que antes no querían a Alberto Garzón, ahora lo adoran. Digo, pues es culpa nuestra, sembramos el amor donde vamos, ¿no? Y fijaos que, ya digo, hay mucha gente que en esa discusión interna ha hecho algo que para mí es lo más importante que creo, de lo más importante que estoy compartiendo con vosotras y con vosotros. Esa gente resabiada, esa gente malhumorada, esa gente mal encarada, esa gente que cree, ¿no?, que de alguna manera se considera por su experiencia, por sus lecturas, superior a los demás, ha hecho algo terrible. Y es que ha echado de los círculos a los más sensibles, a la gente que quería construir las cosas de manera diferente. Por favor, regresad de los que estáis decepcionados, los dolidos, los golpeados. Esa es la política que queremos recuperar. No queremos sustituir a unos políticos por otros que tengan la misma gramática, los mismos códigos.
Necesitamos inventarnos las cosas de manera diferente. ¿Sabéis qué nos ofrecen en la sociedad? Dicen, como todo está bastante mal, cómprate un libro de autoayuda, ¿no? Y resulta que tú vas a las librerías y la sección que crece y crece son las de libros de autoayuda. ¿Quién se ha comido mi queso? A mí qué me importa quién se ha comido tu queso. Tus zonas erróneas. Yo se lo compré una vez porque pensaba que eran tus zonas erógenas. Me equivoqué. Fijaos que los libros de autoayuda lo que nos están planteando es solvéntalo tú mismo. Y yo no me canso de decir que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Y eso es Podemos. Política entendida como autoayuda colectiva. Hemos cometido muchos errores. Hemos corrido al tiempo que nos abrochábamos las zapatillas. Hemos cortado el traje al tiempo que lo dibujábamos. Y no teníamos ejemplos de cómo se hacía esto. Y cuando diseñamos, ¿recordáis aquellas dos patas? La pata representativa, mediática, el aparato electoral. Dijimos que necesitábamos también construir la otra pata, la más heredera del 15M. Por cierto, si el 15M estaba muerto, ¿por qué estamos aquí tantísima gente? Fijaos, entendíamos que la otra parte del 15M, la parte horizontal, asamblearia, participativa, hacía falta, pero la fuimos abandonando. Y mira que lo teníamos escrito. Pablito y yo escribimos un libro sobre el tema, sobre la representación, y sabíamos que al final la democracia representativa te termina devorando, porque en vez de reunirte con un grupo de gente, te reúnes con los alcaldes, o en vez de reunirte con un grupito de personas, vas a la televisión y te escuchan más, en vez de reunirte con los trabajadores, te reúnes con los sindicalistas y así acudes a todo el sector, y al final, de representante en representante, te olvidas de la gente. Y cuando nosotros pensamos Podemos, sabíamos que los círculos eran la vacuna para no convertirnos en un partido más. Por favor, haced de los círculos la herramienta diferente de Podemos. Nosotros no somos relevantes, los relevantes sois vosotros. En fin, nos rasguñamos y también ayudaron a que nos decepcionáramos porque empezaron ataques furibundos. Pasó algo en enero, que tiramos de memoria y nos acordamos. En enero hicimos la Marcha del Cambio, recordad. La Marcha del Cambio con centenares de miles de personas. Pero además, fijaos, la Marcha del Cambio bebía también de ese ejemplo maravilloso que fueron las marchas de la dignidad. No nos olvidamos de las marchas de la dignidad. Fijaos que lo que hicimos fue esas marchas de la dignidad, convertirlas en posibilidad de transformación. Y de repente nos dimos cuenta, porque una semana antes de la Marcha del Cambio había ganado Syriza las elecciones. Y de repente dijeron, ¿tenéis eso controlado? A ver si va a pasar como en Grecia. Y de repente empezaron a preocuparse. Y además, recordad, había encuestas. Encuestas que nos daban ganadores en las principales capitales, en Madrid, en Barcelona. Y dijeron, hay que acabar con esta gente como sea. Y empezaron ataques furibundos. Empezaron a atacarnos por todos lados, en lo personal. Yo en mi caso decía, ¿pero qué me ha pasado? ¿No? Y me atacaban de cosas de antes de que existiera Podemos. Y por tanto, como yo no había cambiado mi vida y lo único que había cambiado era Podemos, no me atacaban a mí. Atacaban a Podemos en mi persona. Y de repente, fijaos, nos atacaban por todos lados. Y recuerdo un día que le dije a Rafa, esto hay que ponerle solución, porque es que no damos abasto. Y le dije, vamos a hacer un pacto. Los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser etarras. Los martes, los jueves y los sábados vamos a ser chavistas enfurecidos. Y los domingos, como somos un país católico, pues coño, descansamos. Y me dijo Rafa, ¿que te crees tú eso que vais a descansar? Los domingos vamos a tener que un domingo colgar homosexuales de la grúa, otro domingo vamos a ser defraudadores fiscales. Anda que vamos a descansar los domingos. Empezaron ataques de todo tipo. Ataques de todo tipo, con mucho mercenario. Hay una cosa que no hemos hablado lo suficiente, fijaos, es que en los últimos años se crearon muchos medios de comunicación con el único fin de extorsionar a la política. Muchos pequeños medios digitales, muchos pequeños periódicos, cuya razón de ser era ganar dinero extorsionando. Es como las demandas. Todas esas demandas que nos ponen, sabéis que una parte importante te la ponen y si prospera te piden dinero para que la retiren. Ese es el funcionamiento y por eso tenemos todos 12, 15 querellas, ¿no? Eso sí, cuando nos hacen la querella, 5 columnas en la prensa, abre los telediarios, etc. Pero cuando la jueza, como me ocurrió a mí, dice que ni siquiera acepta
la denuncia por fraude fiscal, eso no aparece después en primera portada. Es decir, que nos atacan y grandes titulares, archivan las querellas y nadie se entera, nadie se entera. ¿Y recordáis que íbamos a quitarle la segunda vivienda a la gente? Íbamos a abolir la Semana Santa. Estoy contando un chisme en los mítines. Y es que después de hablar con Rafa, dije, Rafa, me ha invitado una persona a su roscón de Reyes y no sé si tengo que ir. Y Rafa me dijo, ¿quién? Dije, Carmen Lomana. ¿Estás tú seguro? Dije, pues no. Bueno, ve, porque hay que escuchar a esa gente y sobre todo nos tienen que escuchar. Y yo, soldado, fui. Estaba allí así, apretando todo, ¿no? Y me venían con comida. Y yo decía, no, gracias. Al día siguiente la prensa dijo, Monedero es muy frugal, apenas probó nada, ¿no? Está todo tieso. Se hacían corrillos, se hacían corritos, ¿no? Y venían a preguntarme, ¿no? Así como... En el segundo corrito viene una señora que luego me enteré que es una de las grandes... ¿cómo se dice? No sé si es tratante de arte, ¿no? Importante, ¿eh? Y con estudios esta señora. Y viene y me dice, se reunían como 10 o 12 y así sé como que se animaban, ¿no? Uno a uno no venía nadie. Venía así como 12. Y viene esta señora y me dice, oye, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Yo le dije, mientras que el niño Jesús siga teniendo buen comportamiento, no... Y entonces viene Carmen Lomana, que es buena gente, y no sabéis lo que han castigado a esa señora por defender a Podemos, no sabéis lo que la han castigado. Viene Carmen Lomana y dice, dejad a mi invitado. Y le dice esta señora, tú deja de defenderlos, que te van a quitar la casa. Y recuerdo yo, me hice el gracioso y dije, hombre, quitarle la casa no. Pero me acuerdo de Doctor Cibago y aquí con un par de cortinitas, ahí en esa sala viven 2 familias. Y dice, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y digo, señora, que era una broma. Y me dice, sí, también era una broma lo de María Antonieta y mira cómo terminó. Fijaos los imaginarios. Fijaos los imaginarios, ¿no? Un imaginario de la Revolución Francesa. Dice, señora, es usted mayor, pero todavía no había nacido, ¿no? En fin, bueno, voy a ir terminando. Mirad, venía a hablaros sobre todo, ahora que vienen, que quedan 50 días y 50 noches, que basta que Wyoming no me deje cantar para que me tire yo aquí a... Bueno, mirad, no venimos de la nada. Hemos acumulado errores, pero también conocimiento. Nos acordamos perfectamente de lo que motivó que naciera Podemos. Yo no me olvido. Me acuerdo que nos faltaba gente que se había ido de las universidades. Me acuerdo que empezaban a irse los jóvenes otra vez, como en los años 60, fuera de España. Me acuerdo que el 15M, ¿recordáis que le hice una pregunta a la democracia representativa? ¿Por qué no me representas? Y le hice una pregunta a la economía social, ¿por qué no me incluyes? Y esas 2 preguntas del 15M se convirtieron en un retumbar de golpes en la puerta del castillo de esta democracia moribunda. Y yo me acuerdo de cosas. Me acuerdo de aquel concejal del Partido Popular que cuando una mujer con problemas para alimentar a su hijo fue a pedirle ayuda y le dijo, si no puedes alimentar a tu hijo, métete a puta o dale una adopción. Vamos a gobernar para que ningún sinvergüenza nunca más en la historia de nuestro país le diga eso a una ciudadana. Nunca más. ¿Cómo no vamos a acordarnos? Es que me acuerdo, es la maldita memoria. Me acuerdo de ese empresario que a sus trabajadores en Navidades les empezó a tirar algunos billetes de 50 euros y se rompió las vértebras una trabajadora. Me acuerdo perfectamente, estamos en noviembre, hace un año, que le dimos 1.350 millones a ACS, a Florentino Pérez, de gastos, ¿recordáis? ¿Recordáis? 1.350 millones de euros. Luego no hay dinero para becas, luego no hay dinero para medicinas. Firmó el Partido Socialista un contrato diciendo que si había temblores, aunque fueran por fallos en la detección de los movimientos de la Tierra, había que indemnizar. Y el Partido Popular hizo el decreto y le pagaron 1.350 millones. Y claro, luego resulta que aparece Florentino Pérez en muchos indicios
ese tipo de comportamientos. Hay un plan, no os olvidéis de esto. Tienen un plan, lo hemos visto. Rajoy ha intentado construir unos nuevos planes de la Moncloa. Los planes de la Moncloa, el pacto de la Moncloa aquel, era en 1977. Todavía no teníamos la Constitución. Habían sido las elecciones, el Partido Comunista había sacado un mal resultado y le ofreció a Suárez para tener un hueco en la discusión constitucional la paz social, porque todavía manejaba a comisiones obreras. Los pactos de la Moncloa no los cumplió la patronal, que al final ni los firmó. Pero significó, fijaos, un proceso de disciplinamiento y los comienzos de los planes de ajuste en nuestro país y también de los planes de desindustrialización que luego se completarían con la entrada del PSOE en el gobierno. Los pactos de la Moncloa, fijaos, había una cosa que no nos acordamos de ella. En el año 79 fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. Es que desde la muerte de Franco no nos acordamos, pero había conflictividad laboral espectacular. Zonas enteras de España paradas con huelgas generales, presiones fortísimas para reclamar no solamente democracia política, sino también democracia social. Y ahora resulta que, fijaos, lo que planteamos se está haciendo real. ¿Por qué nombra a Rajoy, a Albiol en Cataluña? Porque saben que no iban a sacar votos, pero querían fomentar el choque de trenes. Y resulta que más un usurpador de la exigencia del derecho a decidir de los catalanes se apropia esta huida hacia adelante. Y Rajoy, otro usurpador que ganó las elecciones con un programa electoral y lo incumplió y no dimitió y que subvirtió, ya digo, la idea de la democracia, otro usurpador de repente dice, este me está brindando la posibilidad de ir a las elecciones de diciembre con la idea de que se rompe España. Y resulta que al final, claro, pues se está planteando la idea de que se rompe España y va y llama al Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez y a Rivera para escenificar, como decía Rafa, ese nuevo constitucionalismo. Pero ¿cómo os llamáis constitucionalistas vosotros, que sois los que habéis hecho papel mojado del título primero? Si habéis hecho papel mojado con la reforma del artículo 135 del artículo 1, os habéis cargado el Estado democrático y el Estado de Derecho con la ley Mordaza, ¿os llamáis constitucionalistas? Yo decía, esto es como los que se levantaron en el 36 contra el gobierno legítimo y encima se llamaban los nacionales. Pues fijaos, llama a estos dos y se genera una discusión que cómo no está llamando a Pablo Iglesias, y al final llama a Pablo Iglesias por lo que os decía antes. Y estaban convencidos de que iban a conseguir otra vez otros pactos de la Moncloa, pero se han equivocado, porque fue Pablo Iglesias y le dijo, no vamos a brindaros ningún tipo de apoyo a esta ruptura de la democracia en España. Sois unos usurpadores y este palacio moribundo lo vamos a regenerar cuando ganemos las elecciones. Y al final, fijaos que están diciendo, ya están diciendo que hay el bloque de los constitucionalistas y los demás. ¿Y sabéis qué os digo? Yo estoy encantado de que no nos equiparen con ellos, que por un lado estén estos usurpadores, el PSOE, el PP y Ciudadanos, que es la muleta del peor PSOE en Andalucía, que es la muleta del peor PP en Madrid, les apoya y que nosotros los queremos fuera de ese pacto de canallas. ¡Qué bueno que no seamos uno de ellos! Termino. Estamos pidiendo memoria, memoria y memoria. Yo estoy contando en todos los lados algo que para mí es muy importante y que uno entiende su país cuando se sale de fuera. Uno entiende quién es cuando se mira desde fuera. Por eso yo a mis estudiantes les digo que salgan de España para entenderla. Leyendo sobre la Comuna de París de 1871, cuando aquellos locos y locas quisieron asaltar los cielos, sabéis que empezó un proceso de reforma urbana en París que echaron a toda la gente, pero no a los pobres, sino también a las clases medias de la época, las expulsaron, ¿no? A los alrededores porque derrumbaron muchos edificios y subieron mucho los precios en las zonas y demás. Entonces el levantamiento de los comuneros también protestaba contra la guerra, ¿no?, que había entre Francia y la Prusia, la Alemania ya de Bismarck. Y protestaban también porque no llegaban los salarios, y protestaban porque las jornadas laborales eran interminables, y porque la Iglesia estaba metida, pese a la Revolución Francesa, en los tuétanos todavía del país. Todas esas protestas, fijaos, tan actuales eran lo que pedían los comuneros y las comuneras. Pero ocurría algo, fijaos, que tenemos que reflexionarlo. Resulta que
Bismarck, que había derrotado al ejército de Versalles, tenía muchos soldados presos en sus cárceles. ¿Y sabéis qué reflexión hizo Bismarck? Dijo, estaban los alemanes jodiendo, ¿no? Y dijo Bismarck, voy a soltar a los soldados porque prefiero luego pelear otra vez contra el rey y derrotarle a que los comuneros me contaminen y propaguen sus ideas aquí, en Alemania. Y decidió, fijaos, soltar a todos los soldados para que pelearan contra los comuneros, porque estaba convencido de que el triunfo de los comuneros iba a generar un contagio en Alemania y seguramente en toda Europa. Luchando contra el ejército de Bismarck y luchando contra el ejército de Versalles, los comuneros y las comuneras fueron derrotados. Una recua salía de Montmartre atados con cuerdas y un general a caballo muy arrogante, muy atusado, le dijo al sargento, sácame a los que tengan el pelo blanco. ¿Por qué? Que me saques a los que tengan el pelo blanco. Los desata y con muy malos modos, muy arrogante, muy humillador, a empujones pone a esa gente mayor contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento no entiende y le pregunta, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué ha hecho usted eso? Y le dice, no entiendes nada. Si hoy en 1871 estos nos han montado este jaleo, hay que pensar qué ha ocurrido, porque en la revolución de 1848 esta gente ya era mayor de edad. Y si les reprimimos en la revolución de 1848 y estos se han vuelto a levantar ahora, estos son los peligrosos. ¿Y sabéis por qué recuerdo esto? Porque la democracia en nuestro país no la trajo ni el rey, ni Fraga, ni Suárez, ni Felipe González. La trajisteis los que tenéis el pelo blanco, que seguís peleando hoy, igual que peleasteis ayer. Gracias por vuestra pelea. Gracias, gente del pelo blanco, por vuestra pelea. Memoria, memoria y memoria. Y siempre que cuento esto me acuerdo también que de repente Pedro Arriola le dijo a Gallardón que podían conseguir votos de los sectores más conservadores si retrotraían 30 años la ley del aborto, que no iba a haber gran protesta social y que podían hacerlo. Y el Consejo de Ministros firmó el anteproyecto. Y el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular votó en el Parlamento Español ese anteproyecto que retrotraía, ya digo, 30 años la ley del aborto. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que la gente joven, las mujeres jóvenes, os quedasteis de piedra. Porque no sabíais, porque lo habíais olvidado, porque no lo habíais prestado atención, que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y las mujeres mayores os quedasteis de piedra, porque no entendíais qué estaba ocurriendo. Me acuerdo de las primeras manifestaciones, no había prácticamente nadie. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que las mujeres mayores os acordasteis de vuestra pelea y sabíais que fuisteis vosotras solas, a menudo sin el apoyo de los hombres, las que salisteis a la calle a ganar ese derecho. ¿Y sabéis qué hicisteis? Que tirasteis de memoria y volvisteis a salir a la calle y mandasteis a Gallardón a donde pertenece, al basurero de la historia. Gracias, mujeres, por vuestra memoria. Gracias por vuestra memoria. Pero no solo, en la crisis que ha sido estafa hay algo que tenemos que recordarlo. Y es que las mujeres os habéis hecho cargo de los cuidados que el Estado ha dejado de atender. Y no habéis abandonado vuestros trabajos, y no habéis abandonado vuestro compromiso social, y encima os habéis cargado en las espaldas toda la tarea de los cuidados. Y hay una cosa que yo aprendí de vosotras, es que siempre que habláis para pedir algo para los demás, nunca para vosotras. Eso es lo que yo quiero en Podemos, un Podemos marcado por ese compromiso de las mujeres. En fin, de verdad que termino. Memoria, para evitar la rabia. Decía León Felipe, ese poeta que perdió la guerra, que a los españoles y españolas se nos enronqueció la voz 3 veces. Se nos enronqueció aquella vez que gritamos tierra, tierra, tierra. Dice que se nos enronqueció la voz también aquella vez que un hidalgo gritó justicia, 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 con un traje antiguo y una lanza. Por cierto, sabéis que los fúcares, los banqueros que financiaron a los austrias, compraron los molinos de La Mancha, los molinos de hecho de casi toda Castilla, y cobraban unos aranceles muy altos por moler el trigo. De manera que cuando Don Quijote se lanzó contra el molino,
no estaba loco, sino que era un adelantado de la justicia que representa Podemos. Don Quijote era de Podemos, antes de que nosotros existiéramos. Tierra, 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 justicia, justicia y justicia. Y dice León Felipe que también se nos enronqueció la voz en 1936 diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Fijaos que me gusta recordar esto porque esas tres advertencias siguen teniendo hoy su razón de ser. Seguimos gritando tierra, tierra y tierra, y estamos diciendo que tenemos que reconstruir el pacto territorial en nuestro país escuchando a la gente. Y seguimos gritando justicia, 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 haciendo que los derechos sociales estén a la altura de cualquier otro derecho, porque los derechos sociales son la garantía de nuestra libertad. Y seguimos gritando que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que son estos sinvergüenzas austericidas que están intentando vaciar la democracia en Europa y en España. Fijaos que era hermosa tenemos por delante. Hemos aprendido de los errores. Hemos aprendido de los errores. De cada elección hemos aprendido algo. Hemos aprendido, fijaos, igualmente, ¿no?, que hemos empezado las batallas, pero que queda mucho todavía. Que les hemos señalado, que hemos reducido la impunidad, pero no nos olvidamos que Urdangarín está fuera, que Bárcenas está fuera, que Puyol está fuera, que Rato está fuera y que están las secretarias o los testaferros dentro. Fijaos si nos queda todavía tarea. Estamos en la recta final. Nacimos para las elecciones generales y es para lo que nosotros entendíamos que había que hacer todo este esfuerzo. Estamos, fijaos, en la segunda parte del partido con mucha enseñanza, pero también, fijaos, con ventajas que antes no podíamos contar con ellas. Nosotros pensábamos, fijaos, siempre pensamos que iba a ser UPyD, que iba a representar ese Podemos de derechas. Nunca entendimos, ¿no?, que no aceptara la invitación de Rivera. Y claro, los grandes poderes del IBEX 35 se dieron cuenta y dijeron, pues va a ser Rivera, un partido que tiene 10 años y dicen que es nuevo. Un partido que el otro día salía en la revista Contexto un análisis de sus finanzas y no están claras las finanzas de Ciudadanos, porque parece evidente que ahí hay dinero, ¿no?, de ese presidente del banco, no sé si directamente del presidente del Banco Sabadell, pero sí de esa gente que dijo que hacía falta un Podemos de derechas. Y fijaos que se presentó Ciudadanos apoyado por los medios diciendo que formaba parte junto con nosotros de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra ese vaciamiento de la democracia, pero resulta que al final se han convertido en la muleta. Os decía que apoyando al PSOE de los ERE, al PSOE de la peor tasa de pobreza infantil de España después de 23 años de gobierno, el PSOE, fijaos, de Susana Díaz y Felipe González. Y luego en Madrid han apoyado al PP de Esperanza Aguirre Cifuentes, al PP de la Gürtel, de la Púnica, al PP más corrupto de España, y por tanto Ciudadanos ha tomado su decisión, que es ser la muleta de la lógica del régimen. Y eso significa, fijaos, que nos hemos quedado solos en la recuperación de nuestra democracia. Fijaos qué responsabilidad. Y por eso yo creo que una de las obligaciones en estos 50 días es que volvamos sobre nuestros pasos. Que entendamos que la centralidad es hablar al conjunto de la ciudadanía, no hablar a ningún centro. Para ser de centro, lo único que tienes que hacer es rebajar la fuerza de los conflictos. Aquello que decía Jürgen Habermas, soy un hombre justo, soy un hombre de centro. La mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos, ¿no? Para ser de centro solamente tienes que ser de alguna manera complaciente. Y por eso yo digo que no vais a ver nunca, nunca, delante de un pelotón de fusilamiento, a alguien que antes de que lo ejecuten grite ¡viva el centro! Porque por ser de centro no te ejecutan. Volvemos sobre nuestros pasos. Hemos entendido que sin la participación el riesgo de convertirnos en un partido más está brindada. Sabemos que nuestra mera presencia impide los chanchullos. Ha tenido que dimitir en la Asamblea de Madrid un diputado que todos los demás partidos iban a encubrirle porque había vendido algo de sus empresas, aparecía Rato no sé por dónde y querían darle plazo. Y ahí había gente de Podemos y dijo, no, hay que presentar tu declaración de bienes. Y el tipo ha tenido que dimitir y se ha despedido con aplausos de todos los diputados del Partido Popular. ¡Qué vergüenza! Pero ha tenido que dimitir porque ahí estábamos la gente de Podemos, no tolerando ningún tipo de chanchullo, solo por estar ahí, solo
Fijaos que no saben que nosotros nos crecemos ante el castigo. Vamos siendo más, no como Arthur, sino en número. Fijaos que estábamos solos, ahí está, ahora Syriza. ¿Creéis que es posible este acuerdo que están peleando en Portugal si no existiera Podemos? También están ahí los compañeros y compañeras en Portugal peleando. Fijaos qué miedo les da que ha salido el presidente Cavaco Silva a decir que es un poco menos que es inconstitucional. Es inconstitucional que no gobiernen, sino ellos. Está Corbyn, que ha ganado las primarias en Inglaterra. Cada vez somos más. Y hay una prueba evidente, fijaos, de que las encuestas no están diciendo toda la verdad. Ha tenido que venir a Madrid la cúpula de la derecha austericida. Y han tenido que venir a Madrid Cameron, Sarkozy, Orbán el húngaro, Berlusconi, toda la cúpula, Angela Merkel, toda la cúpula. ¿Y sabéis por qué han venido a Madrid a apoyar a Rajoy? Porque saben que está muy débil. Y porque saben que la victoria de Podemos en diciembre es el comienzo del fin de esta Europa de la austeridad. ¿Cómo vamos a ir mal en las encuestas? ¿Cómo vamos a ir mal en las encuestas si han tenido que venir todos a Madrid a intentar frenar lo que está ocurriendo? Dejadme despedirme diciéndoos que es verdad que la política siempre, de partidos, siempre decepciona. Siempre. Por lo que os vengo diciendo. Porque al final la idea de la representación termina devorándote. No concibo Podemos sin la gente que se ha ido la primera. No concibo Podemos sin los más sensibles, sin los más dolientes, sin los más decepcionados. Por favor, volved. Yo aquí estoy, a pie de calle con vosotras y con vosotros. Os necesitamos, trabajando en los círculos, marcando la diferencia. Un monje zen ha dedicado toda su vida a enseñarle a su discípulo a diferenciar entre lo que existe y lo que no existe, entre la verdad y la mentira. Y llega la última prueba y lo llama al salón de los pasos perdidos, le pone una recia vara de almendro en la cabeza y le dice: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites tú la vara al maestrito y le digas: ¿y si te doy yo a ti ahora con ella en la cabeza, qué? Decía Jesús Ibáñez, uno de mis maestros en Madrid, que era el que nos contaba este ejemplo, que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no nos den con el palo en la cabeza, pero es imposible con esas normas, hay que inventar una nueva dimensión. La nueva dimensión son las elecciones del 20 de diciembre. Es el ahora, es lo que les da miedo. Es el momento donde podemos coger las riendas de la reinvención de la democracia en nuestro país. Os decía que no estamos solos. Está cada vez más gente en Europa o en Estados Unidos con Buster entendiendo que la dictadura financiera está acabando con la democracia en el mundo. No estamos solos porque están los ayuntamientos del cambio, esos que decían que iban a acabar con la democracia y están demostrando todos los días que se puede hacer política de otra manera. Está, como os digo, el miedo que les damos. Si siguen atacándonos es señal clara de que nos siguen teniendo miedo. Y tenemos una cosa que a mí me alegra mucho, que es Pablito, pese a lo que digan, en plena forma y capaz de decirle cara a cara a Rajoy: no formo parte de tu pacto. De decir en Europa a los corruptos: no formo parte de tu pacto. De decir a los españoles que estamos construyendo nuestro propio pacto. Decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Os pido que ante esta larga noche que nos quieren construir, sed el relámpago en la noche. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!
Del que se vean daños, a los 50 que no puede castigar. Disfrutamos la alegría del dinero que se juega la vida por llevar a casa paga. Y despertamos la alegría de esa camarera que aguanta 2 o 3 mujeres.